tenemos en nuestra Academia de las Musas a nuestro amigo Alejandro Gallardo, violagambista, guitarrista, profesor de música, y vamos a conversar un poco sobre su labor pedagógica, y también vamos a comparar un poquito, antes de meternos en la temática, y pongamos en contexto a la gente que en el ámbito de la música antigua, la manera que existía para enseñarle a las personas, es decir, hablamos desde la Edad Media hasta el romanticismo, clasicismo, con la creación de los conservatorios, precisamente, la manera que existía era a través de las capillas musicales y con el uso de literatura aceptada, que podía ser tratados, podían ser de diversos instrumentos, o podría ser el tratado de Girolamo de la Casa, que dice el vero modo de diminuir, que decía este era el verdadero y único modo de disminuir, y así es como iban aprendiendo las diferentes generaciones musicales, así como el de Diego Ortiz y otros tantos autores. Alejandro Gallardo se destaca en el ámbito de la música antigua, como decía, por la docencia, por la pedagogía, a través del repertorio antiguo, es decir, el repertorio de la música antigua, que es desde la Edad Media hasta el Barroco, aprox. Y lo trabaja con niños en escuelas que uno diría, uy, pero es un repertorio muy adulto. No tiene por qué, porque es un repertorio muy flexible que nos permite, ahí lo vamos a ver y ahí nos va a explicar, nos permiten mucha variabilidad de instrumentos, que pueden ser a veces modernos, que pueden ser a veces históricos, o pueden ser mixtos también la ensemble. Bueno, Alejandro, todo tuyo. ¿Cómo está, José Antonio? Todo bien, todo bien. Bueno, así es. Yo me he dedicado muchos años a la docencia en colegio en Santiago, formando talleres de música antigua, donde abarcamos el repertorio medieval, renacentista y barroco. Como tú dijiste, bueno, en mi caso, utilizamos primero instrumentos de forma mixta, es decir, instrumentos antiguos, réplicas de instrumentos antiguos y instrumentos modernos, y muy variada, desde vientos hasta instrumentos eléctricos, de teclados, guitarras barrocas, guitarras clásicas, violas da gamba, viela, cello. Ya hasta en algunas agrupaciones hemos tocado música antigua hasta con un acordeón, ahí entre medio de la orquestación del conjunto. Entonces, perdón. Bueno, de hecho el acordeón es uno de los antecesores, claro, más o menos del órgano, porque el órgano, para que lo sepamos, es un instrumento que viene de Asia, y ahí en Asia se desarrollan, no sé si conoces esa especie de acordeones que usan en la India, que lo mueven con una tabla, es como el acordeón pero tumbado. Sí, la he visto. Bueno, sí, es como un acordeón, al fin y al cabo. Y entonces eso, es lo mismo. Es como el organeto medieval, es lo mismo. Solo que el fuelle es lo mismo, Claro, sí, es lo mismo, claro. al final. Entonces No está tan lejos. El acordeón es produce otro timbre, Claro, pero el funcionamiento es como el mecanismo es muy parecido. Claro. Es decir, que al fin de cuentas, en resumen, no está tan lejos de la práctica original, que podría ser plausible. Claro. Y trabajo con niños desde temprana edad,
cursos de primero básico, segundo, hasta llegar a cuarto medio. Es un poco a veces medio complicado porque en los talleres uno tiene niños muy pequeños y niños ya adolescentes en el taller. Claro, Entonces, claro. la pedagogía es distinta a un niño de 8 años al de 14 años, de 15 años. Entonces, Claro. sí, medio complejo porque uno La trabaja de una lectura. forma taller, es decir, tiene 2 horas para formar ahí el conjunto, con 2 horas Claro. a la semana. Entonces, es acotado el tiempo Mm. y todos sabemos de que un instrumento requiere un aprendizaje diario y de teoría, técnica, etcétera. Entonces, el trabajo un poco, ¿cómo podemos decir? Bien complejo de cierta manera para tener un resultado bien y que los niños se mantengan en el taller, porque Claro. nosotros tenemos los talleres, otra diferencia, un profesor que tiene a niños en el aula que están obligados a estar ahí porque tienen que sacarse una nota para pasar de curso. Todos los Claro. talleres que hacemos, los profesores de extra programático, todo eso, tenemos que de una forma encantar a los niños para que se mantengan. Y ahí está el juego. Tenemos otra problemática. Acá no, en el aula, que también soy profesor de aula, nos decimos de que el que no quiere aprender, de que acá, el problema que hay en el aula, tanto, nosotros los talleres no lo tenemos. No tenemos ese problema porque la mayoría de los niños están ahí porque quieren aprender. Yo creo que diría todos, o algunos que Claro. lo lleven obligado, pero uno no lo obliga. La mamá lo obligará, pero casi no pasa. Es como, es voluntario. Entonces nosotros no tenemos ese problema que tiene la educación hoy en día en el aula, pero tenemos el problema de encantar a estos niños. Y a veces es mucho más fácil encantarlo haciendo un taller de reggaetón, un taller por último, de rock, de Tú guitarra sabes, tú eléctrica. sabes, cuando estaba, lo que te contaba de la orquesta, cuando estaba a cargo, había una especie de pequeña cláusula, así como letra pequeñita, en el que asistir al taller de orquesta tenía nota, no solo para Mira, música, sino ya, que tenía como puntitos, así como, por ejemplo, se le iba más o menos en lenguaje, historia y demás. Intentábamos a través del taller, así como darle unas décimas para eso, era un poquito en ese aspecto, porque pucha, es lo que tú dices, es dificultoso porque tu labor depende de la motivación de los estudiantes y ellos también de que su conjunto se desarrolle y tenga cierta continuidad, eh, depende también, ¿no? De su motivación, pero sí, de- era una estrategia un poquito chapucera, un poquito mafiosa, pero no, lo bueno, encuentro bastante ahí, interesante. Yo pienso que he escuchado que algunos tienen eso, de una motivación en el área. Yo creo que debería ser así, ¿eh? Debería estar dentro del currículum todos estos talleres claro, extra programáticos que el alumno use su cerebro de otra manera, que no sea claro. el habitual que lo hacen en los ramos obligatorios, entre comillas. Bueno, sobre todo en un campo, por ejemplo, en el repertorio historicista, que abarcamos periodos que no sé si en el currículum se ven con un tanto esmero como lo podemos ver nosotros a través de la música, que es la Edad Media, el Renacimiento, ya con el humanismo y demás, cómo cambia el repertorio, cómo se convierte, hasta los ritmos cambian, la polifonía cambia, todo cambia en favor de una visión más humanista y no tan teocéntrica. Entonces, como cambia la estética, eso ayuda también a la comprensión histórica del periodo. Entonces, claro, debería de estar vinculado de alguna manera, pero bueno, eh, debería. Sí, sí. En fin, en fin, en fin. Y cuéntanos un poquito de,
bueno, de tu trayectoria, de tu trayectoria. Alguien apareció por acá, pero estoy en una reunión. Perdón. No me lo distraigan, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Ya, cuéntanos un poquito cuál ha sido en el pasado. Bueno, ya nos has dicho que formando conjuntos. Bueno, tú me enviaste y sé también que participaba ahí en el Festival de Música Antigua de la USACH, el infantil. Sí. Sí, voy a poner un fragmentito, lo que Bien. del. Voy a compartir un fragmentito. ¿Ya? Bueno, concretamente, este chiquito que tocaba contigo, ¿siguió en la música o? Así es, así es. Él se fue a Canadá y estudió Mira, composición. mira, mira. Sigue en la música, siguió en la música hasta el día de hoy. No, tocaba bastante bien con la viola. ¿Le habría ido bien con la viola? Sí, no Bueno, sé, al también final puede tocar, puede componer para viola de gamba en el siglo XXI. también, por supuesto. Ojalá que no sea de esas cosas raras que hacen con el arco, que lo golpean así y gritan. ¡Ah! O le soplan así. Claro, claro. Una percusión. Ay, ay. Sí, claro. Esa música especulativa. Especulativa. Ay, ay, ay. Bueno, cuéntanos un poquito más en qué si desempeñas dentro de un mismo establecimiento o tienes varios conjuntos y luego lo aglutinas. ¿Cómo lo haces? He hecho de diferentes maneras. En este momento tengo 3 talleres de música antigua en diferentes colegios. Si Mm, hablamos de comuna, acá en Santiago de Chile, en la comuna de Reina, en la comuna del Bosque y Cerro Navia. ya, ya. O sea que te tienes que pegar un poquito de vuelta, ¿no? Más o menos. Claro, sí, 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 hay Mm, una vueltecita, pero no es tanto en realidad, no es tanto en realidad. mm. Y luego lo juntas, haces un gran conjunto o trabajas por separado. Eh, Depende de año, depende de algunos años. A ver, el año
antepasado, hablamos del año 2024, hice un repertorio en común de los tres talleres, de los dos talleres, esos eran los dos, y en la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación se realiza un encuentro de música antigua escolar, y ahí hicimos un gran conjunto de los dos talleres y tocamos repertorio en común, Muy bien. Muy bien. que salió bastante bonito. Y este año no, este año cada uno ha hecho un repertorio distinto, y también en la Universidad Metropolitana este año nos presentamos nuevamente, pero cada conjunto con su repertorio y como una presentación aparte. Bueno, y Pero también a veces depende mucho de los establecimientos, de las direcciones y demás. Yo entiendo puedo entender que a veces uno quiere juntarlo todo, pero claro, bueno, institucionalmente a veces se quiere separar por diversas claro. cuestiones, como, bueno. Pero bueno, está bien, interesante. Al final, yo una cosa que quería preguntarte, porque, bueno, al menos yo también he trabajado de esta manera con estos repertorios, porque, bueno, uno, porque me gustan, dos, porque creo que funcionan más, de manera más atractiva, tanto para el público como para los estudiantes. El hecho de que tenga varios, por ejemplo, una obra a cuatro o a ocho o seis voces, que cada una tenga algo que decir, que es lo que me acuerdo que me dijo una vez un estudiante, profe, con la tuba, profe, es que las partituras que usted pone me hacen tocar de verdad. Digo, claro, es que he estado acostumbrado a orquestas regionales y demás, que es fa, do, fa, do. Claro, 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 entonces aquí le obligo que tiene que una frase motívica, no sé qué, que tiene que respirar y pensar que la frase dura hasta este compás, no sé qué, que tiene que destacar acá, allá. Entonces, claro, eso a los estudiantes les motiva un poco más. También es un repertorio que yo pienso que funciona más. A mí me ha funcionado por eso. Ya luego pasando a otro tipo de repertorios más contemporáneos, bueno, eso ya mm, eh, también funciona por el gusto moderno más adquirido, pero yo creo que el repertorio antiguo, por ejemplo, en mi caso, funciona muy bien, o como lo veo yo, porque en algunos casos es asequible. Por ejemplo, tocar algo de Pretorius no es tan, o de Susato, no es tan difícil. No es tan difícil que tocar algo de Bach, por ejemplo, algo más tardío, o algo más de barroco francés, que es mucho más tardío, ¿no? Mucho más complejo interpretativamente, de notas, de ideas. Entonces, yo creo que es un poquito más flexible, ¿no? claro. A mí me da muy buen resultado la música medieval con los chicos, porque el acompañamiento se puede dejar en pedales más simples, a los más pequeños, no sé, una viola haciendo una nota, pedal, y el más grande que ya tiene un poco más de digitación, de un poquito Ah, más desarrollado, lleva la melodía. Entonces se puede hacer bien esa, esa, ese ensamble ahí con notas pedales y con otros tocando una melodía. Entonces puedo incorporar ahí al niño, no sé, pues de media con el pequeñito. Y alegre, claro, y un repertorio alegre. El medieval es bien alegre, claro, tomando esas piezas, eh, las cánticas, todas esas, si uno las toca ahí bien claro, rapiditas, son bien alegres. claro, porque, no sé, por ejemplo, mm, lo que decía, la cantiga, eh, por ejemplo, estas famosas carachula, marachula, etcétera, etcétera, que son, porque lo que tú dices, líneas melódicas que están bien diferenciadas. Tienen unas que son más sencillonas, o no sencillas, sino que son de sostén armónico,
y lo puedes hacer con notas que varían muy poquito. Entonces, un niño de 10 años, tú lo puedes hacer bien, va a estar feliz, va a estar contento, no se va a perder, no va a sufrir, no va a tener un trauma, va a decir, por lo menos lo logré. Entonces, claro, todas esas cosas construyen, son como los pequeños ladrillos que vamos poniendo para ir haciendo un poquito más. Pero bueno, interesante. Vamos a escuchar otro trocito a ver si me deja la. Muy bien, muy bien. Es una cantiga, no me acuerdo qué número es. Alfonso X. ¿100? No me acuerdo. Estoy perdido. Yo estoy perdido de cantiga, de todo eso ya estoy perdido, la verdad. Es un antiguo para mí. Esa muestra ahí es en los festivales, los recordados festivales escolares metropolitanos de música antigua, que los organizaba el profesor Enrique Vasconcelos. Sí. Hubieron como unos 8 o 9 festivales de música antigua antes de la pandemia, Sí. que fueron un aporte muy grande a la música antigua escolar. Y yo creo que fue como el primero, yo creo que fueron los primeros festivales escolares que por lo menos en Santiago que se conocían. ¿Y sabes qué? En los festivales escolares de música antigua yo no había visto nunca. Ya. Solo aquí en Chile. Mira. Para mí, yo lo veía como un precedente bien potente porque. Después llegó la pandemia y se acabó todo. Y después de la pandemia costó un mundo volver a hacer cosas. Y ya los festivales de música antigua del profesor Enrique Vasconcelos, que lo organizaba con la Universidad Alberto Hurtado y el Liceo Experimental Artístico, que él también tenía un conjunto de música antigua, el Liceo Experimental Artístico muy bonito. Y fueron un gran precedente, pero lamentablemente no se siguieron haciendo. Y la UNCE ha tomado un poco el camino ahora en el último tiempo a hacer este encuentro de música antigua, que lo hace un profesor Jorge Matamala y otro profesor más. Bueno, la verdad que la pandemia fue terrible para todos los músicos, pero sobre todo para el ámbito educativo fue que estaban todos estos talleres así, fue como un corte monstruoso y mucha iniciativa, se perdió el foco o poco interés o no sé por qué,
pero no se volvieron a retomar con las mismas ganas, no sé la verdad cuál fue el cambio, la verdad. Pero concuerdo contigo que también después de la pandemia se fue un poquito no sé, llamémosle el interés o la preocupación de autoridades o quién sabe qué por mantener y recuperar todas estas actividades que al final, aunque lo hablábamos antes, ¿por qué seguimos haciendo música? ¿Por qué formamos a los niños en diferentes repertorios? Porque al final niños, bueno, se pueden encantar por el repertorio historicista, el de repertorio antiguo, que se pueden encantar por otros repertorios, ¿no? Eso uno sigue explorando y sigue tocando otras cosas más, pues yo qué sé, pues sigue avanzando y en el tiempo y en la técnica y puede tocar otras cosas que son más modernas, no hay problema. Aquí no hay ningún encasillamiento, pero siento que se ha perdido eso porque no se tiene el foco de que esto va en favor de los estudiantes, de la sociedad, que a lo mejor hay niños que estaban tocando ahí que a lo mejor no tienen por qué acabar siendo músicos, pero tendrán la apreciación de que tuvo un profesor de música que le enseñó, le guió, lo ayudó a subir en escenario. Quizás ese niño superó ciertas barreras, miedo escénico, quién sabe qué otros beneficios pudo haber desarrollado el haber estado participando en un conjunto de música. Entonces, yo creo que, bueno, aparte de la valoración cultural y estética del arte también, ¿no? Entonces, claro, estamos un poquito muy, muy parcos, muy demasiado técnicos. ¿M? Es lo que hablábamos antes. Ojalá, no sé, esto es un poquito tirar así como la cruz para el cielo. Ojalá, Disculpate que se me olvide, Mario Montano, para no dejarlo en el tintero, Mario Montano, doctor Mario Montano, pero aporta la música antigua en este momento, la música antigua escolar, que es el que hace los festivales nuevos que hay en la UMSE. Y como dices tú, sí, pues la música, ¿para qué vamos a hablar de la parte cognitiva que se desarrolla, las conexiones en el cerebro y todo eso? A los chicos les ayuda de diferente manera. Hay muchos niños que son introvertidos con la música encuentran una forma de expresión increíble, que encuentran su espacio ahí y reafirma toda su personalidad cuando logran tocar un instrumento y se expresan a través de ese instrumento. Niños que tú lo ves de bajo perfil en la clase. Y así, de infinitas maneras que podemos estar una hora hablando ahí no, sobre los claro. beneficios de la música. Sí, no, sí es verdad. Es un tema que no hay que desdeñar y no hay que verlo como, vuelvo a decir, como algo accesorio. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, hay que entenderlo, porque la música es parte de nosotros, como ser humano. No somos los únicos animales que hacen música. Por lo tanto, comprendámosla y disfrutemos de los misterios que tiene la música por sí, con nosotros. Entonces, mm, tenemos, bueno, yo creo que toca luchar, toca pelearla con lo nuestro, con el oficio. Y ojo, que no seremos los primeros, esto ha sido así siempre, siempre ha sido así de variable, a veces mal pagado, a veces justamente pagado, pero bueno, eh, en fin. Parece que Eh, estamos ¿Cómo? cerca de Ya. Bueno, ¿te conexión. gustaría añadir algo más? ¿Te gustaría comentar algo? ¿O despedirte? Sí, yo te escucho, te escucho. Porque yo no te veo en realidad. Ya. Si me escuchas, te puedo decir nuevamente, eh,
en- antes de empezar a hablar, hablamos sobre el mundo mediático que vivimos, porque todos nos dicen qué nos gusta, qué tipo de música nos gusta, todos vamos para el mismo lado. Esto que llevo tantos años haciendo música, es una música famosa o interesante para los niños. Uno ve que el momento niño estar frente a un instrumento musical, yo siempre les muestro algún tipo, por ejemplo, la gamba o la quena, y los niños, al escuchar el instrumento en vivo, hay algo muy especial. Falta que conozcan los instrumentos, que puedan ver músicos tocando de diferentes estilos, en este caso música antigua, y aseguro que siempre hay jóvenes que les interesa esto. No es algo tan muy como la música antigua, que es como muy fome. No, él al momento de ver el instrumento, de verlo cómo suena, su sonoridad en vivo, el niño tiene otra percepción y tiene todo el interés de aprender. Aparte Entonces, que falta instancias para que los niños puedan tener un abanico de elección. aparte que son instrumentos que ofrecen otra, como decía, otras sonoridades, otras características, ¿ya? Y eso llama la atención porque ya no es un violín solo, ya no es, por ejemplo, le apareces con un cromono, o ven que la flauta dulce puede hacer algo más que el himno de la alegría. Consulta. Ya no se ha vuelto en la USACH, no se ha vuelto a hacer tampoco el festival, ¿o sí? El Festival de Tiene. Música, Festival de Música Antigua, se sigue haciendo, pero ya no, por lo que sé, no ha vuelto como a ver esta puerta hacia la música escolar. Ah, ya, Fuimos como ya, 2 años, que también fue gestión de Enrique Vasconcelos, que logró esa conexión con el Festival Internacional de Música Antigua de la USACH. Y De hecho, me parece que no sé si en 2017 ustedes fueron al festival infantil, ¿verdad? Me suena. Alfema, sí, claro, claro, claro. Porque yo ese año iba al festival. Ah, ya, 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 Tocaba en ese festival, pero ya en el de los adultos, ¿no? Por así decirlo. ya, 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 ya. Y claro, y ahí fue que conocí, bueno, ya conocí a Enrique Vasconcelos en persona porque habíamos hablado otras veces a través de terceros, ¿no? De un amigo en común, que Daniel Anarte, que es un sacabuchista que ha venido aquí a Chile varias veces y demás. Y, y, y ahí fue que descubrí el festival infantil. Dije, mira, entonces me acuerdo que hubo en 2018, 2019, intenté postular para llevar a los chiquillos para allá, pero fue complicado. Es que el mapa chileno es como, hay que juntar el mapa Claro. ahí, sí, como. Está complicado. En vez de ser Chile, en vez hubiera sido redondo. Claro, hubiera sido más fácil. Bueno, pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Así estamos. Pero bueno, sí, una iniciativa interesante que, que ojalá otras instituciones, como bien decía, le sigan dando el brío y la fuerza que requiere, porque de aquí pueden salir otras generaciones de músicos que puedan aportarnos, que al final aquí nadie tiene la verdad al final, y todos estamos enseñando y todos estamos aprendiendo todo el rato. Entonces yo creo que ojalá venga algún chiquitito algún día
que sea un mega crack que nos represente Chile como violagambista o como cornetista o como lo que quiera ser. Claro. Y digan todos, mira, ese es chileno, ese vino a clase conmigo. Así pasa, ¿eh? Pasa. Ojalá, ojalá, Sí, ojalá, chicos ojalá. que han seguido con la música y también otros que no han seguido, pero que hablan, que te dicen que el aporte de la música, aunque ellos, no sé, pues se dedicaron son abogados, no sé, pero siguen haciendo música todavía Sí, por, porque por la iniciativa que les ha ayudado a participar en talleres y que le ha ayudado en su formación, en su vida. no, porque mira, esto es una cosa que tiene la gente muy tabú. Dejé la música, no estudié, se acabó, ya no toco más. No, Claro, no, no, puede seguir participando, aunque sea amateur y disfrutar de igual manera. ¿Cuál es la diferencia de un amateur con un profesional? Bueno, porque el profesional ha pasado luego por unos estudios que lo han perfeccionado y le han dado ciertas herramientas para darle solución a ciertos problemas y ya está. Esa es la única diferencia del amateur con el profesional. El profesional tiene las herramientas posibles para darle solución más rápida a las cosas y bueno. Y en fin, eso es un tema también que hay que sacarse de la cabeza de que la gente puede seguir participando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es así como es. decir, chuta, eh, yo soy músico y no hago de comer porque yo no soy cocinero. No, no. O sea, como que no sé. Entonces, bueno. Bueno, ¿te gustaría añadir alguna cosita más? Sí, terminar un poquito diciendo a los profesores jóvenes que se atrevan a hacer cosas distintas, que ocupen sus conocimientos, no lo más simple, no lo más fácil, a veces, no sé, de tocar solo las canciones de moda con los niños porque va a tener mejor recepción, sino que también abrirle el campo y que puedan tocar, vivir diferentes músicas. Eh, que no se vayan por lo como lo más mediático y atrévanse Claro, porque pueden hacer muchas cosas muy bonitas. porque así enriquece al final también a los docentes. Los mismos docentes Exactamente. salen bien Claro. preparados, con buenas herramientas, buenas respuestas también. En fin. Bueno, pues nada, me gustaría que despidieras hoy tú el capítulo, así que una vez más, todo tuyo. Bueno, un honor, José Antonio, de que me hayas invitado, de conversar un poco contigo y los que vean ahí un poco la experiencia de un profesor que lleva años haciendo taller en la escuela y que hay esperanza en los niños, hay esperanza en la educación, hay que seguir luchando porque sea un mundo mejor. Ah, y rima. Y sobre todo cómo están ahora las cosas, no viene Claro. mal, ¿m? No viene mal, no hay que olvidarse. Bueno, nos vemos, un gusto, que Chau, estén muy chau. bien. Muchas Chau, gracias. chau.